Pues bien, y ya terminamos este tema de sociología con esta última teoría, pues la desarrolló Anthony Giddens en el año él nace en 1938 en Londres, Inglaterra, y bueno, después de sus estudios universitarios, que es del 59 en adelante, pues trata de darle una explicación a todo esto que se da en el mundo como implicaciones negativas, ¿no? O sea, el desorden social, la falta de identidad, problemas como el suicidio, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, dice él, bueno, existe una serie de problemáticas, sí, efectivamente, mencionarlas, como te comenté en la introducción, pues es solamente decir la sintomatología, es algo que sabemos que ya existe. Entonces él dice, lo que necesitamos ahora es reorganizar. Entonces a su teoría le llama la reestructuración, es decir, arreglar o tratar, mejor dicho, de arreglar algo que ya está en desorden. Para esto nos dice que debemos identificar los siguientes elementos. Uno, primero, atender a la cuestión de la estructura social, es decir, que las organizaciones y los individuos tratemos de estar en armonía. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues mediante una serie de acciones. Estas acciones en su conjunto pues darán como resultado un cambio. Entonces, la responsabilidad no es del gobierno y tampoco es de nosotros, o sea, la responsabilidad debe de ser conjunta. Por otro lado, atendiendo a lo que dijo, por ejemplo, Jürgen Habermas en la cuestión de la teoría de la acción comunicativa, es que entre estos entes, es decir, la sociedad y la sociedad que forma parte o como un ente total formada por el individuo y por las instituciones, debe de existir un lenguaje mediante un sistema de reglas, el cual genere un cambio continuo y un orden que permita el entendimiento. Y bueno, entender esto que no se da de la noche a la mañana, esto es un proceso que se va a construir en el corto plazo, que se va a desarrollar en el mediano plazo y que se va a consolidar en el largo plazo. Entonces, bueno, Anthony Giddens toma un breve extracto de Karl Marx, el cual dice que los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. O sea, si te das cuenta, tiene un grado de dialéctica donde al mismo tiempo existe una serie de contradicciones, lo cual es característico del contexto filosófico. Es decir, nosotros como seres humanos sí estamos constituidos por una historia, por nuestras acciones, por nuestros legados. Sin embargo, ellas no son las responsables pues del resultado que obtenemos en la actualidad. Es decir, esas circunstancias no se encuentran directamente en nuestro accionar, sino que son parte del entorno. Entonces, este proceso tan importante forma parte de algunos cambios que, según Anthony Giddens, nosotros deberíamos implementar. Y para esto, pues esas acciones van a la par con la dualidad, que es una propuesta de separación de los paradigmas objetivistas y fenomenológicos. Vamos a ver esta estructura de la acción con la siguiente explicación. Bueno, en una sociedad como la nuestra o como cualquier otra, existe una jerarquización, es decir, cada ente tiene que desarrollar cierto tipo de acciones según sus características. Entonces, una sociedad implementa estructuras. Esas estructuras, por ejemplo, las podemos encontrar en una instancia de gobierno, a lo mejor la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría que tú quieras. Bueno, pues esas estructuras van a generar o van a diseñar reglas que permitan obtener recursos y que en conjunto con la sociedad se puedan llevar a cabo relaciones sociales de producción
que a la par generarán grandes transformaciones. Por otro lado, esas estructuras van a implementar sistemas. Los sistemas son relaciones reproducidas entre actores o colectividades organizadas como prácticas sociales regulares, es decir, entes reguladores, aquellos que implementan cierto tipo de reglas, cierto tipo de leyes, para que nosotros de manera colectiva las podamos desarrollar. Y en su conjunto, entre esas estructuras y estos sistemas, se tiene que dar una estructuración, es decir, condiciones que gobiernen la continuidad y la transmutación o cambios de estructuras y en consecuencia la reproducción de sistemas sociales que cada vez sean más equitativos, porque como recordarás, el sistema equitativo solamente se llevó a cabo durante la comunidad primitiva, donde existía la propiedad comunal. Del esclavismo en adelante, si recordarás, todo es totalmente inequitativo. Entonces, bueno, lo que trata de hacer esta teoría de la reestructuración es generar mecanismos de equidad. Y pues bien, la teoría del sujeto, es decir, de yo como persona, es que la suma de varios sujetos nos da como resultado una agencia, pues esta agencia no es más que una institución y por ende el individuo tiene la capacidad de producir un efecto, por ejemplo, en la aprobación de alguna ley. Y bueno, de esta manera se da una capacidad cognitiva del ser humano que es basada en su conocimiento. Entonces, lo que necesitamos es una sociedad de conocimiento, una sociedad informada, y no solamente eso, sino que forme parte de una acción que debe ser colectiva para poder generar un cambio. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de conocimiento? La conciencia práctica, la conciencia discursiva y la conciencia inconsciente. Entonces, de lo que nos dice Carlos Marx, apoyado con lo de Anthony Giddens, es que tenemos que aplicar estas tres tipos de conciencia en una sola para poder generar un cambio. Y ya casi para terminar, ¿cuál es el modelo estratificado de la gente? Es decir, ¿cuál es esa estructura? Bueno, primero, si nos vamos del lado derecho, encontramos las consecuencias no buscadas de la acción, es decir, las que son de manera inconsciente. Estas se vuelven en condiciones inadvertidas de la acción, en donde pensamos que aparentemente no va a pasar nada. Pero esta acción trae como resultado un registro reflexivo de la acción, es decir, qué hice bien y qué hice mal. Por otro lado, atendiendo un poquito la filosofía de Immanuel Kant con el racionalismo, se da una acción, es decir, reflexionamos por qué lo hicimos bajo cierta manera, y cuáles fueron los resultados, cuáles serán las consecuencias. Por ejemplo, en un examen, ¿cuál será? Yo voy a tomar una acción, que en este caso es estudiar. Entonces, si no estudio, ¿cuál será la consecuencia? Y entonces, ¿qué motivación tendré que llevar a cabo para poder revertir esta acción? Entonces, eso es cuando actuamos de manera inconsciente. Y por último, sí podemos deducir que en una estructura social, como es el caso de la nuestra, pues existe una serie de reglas, una serie de normativas que instruyen a la sociedad para poderla constituir como agentes que participan en un proceso, por ejemplo, como en la democracia. Y para ello, para estas reglas, pues evidentemente se necesitan recursos asociados a la capacidad de hacer, de poder. Entonces de aquí se lleva a cabo la acción que va a tener repercusiones en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito cultural, y en su conjunto dará como resultado una transformación. Pues bien, ya para concluir, la teoría de la reestructuración, pues sabemos que debemos implementar cierto tipo de reglas, según lo plantea Anthony Giddens.
Y no solo eso, necesitamos incorporar recursos que van a intervenir directamente sobre una estructura social, entendiendo que esta estructura está compuesta por habitantes, es decir, individuos, y por una serie de instituciones. En su conjunto, necesitamos implementar acciones que generen un proceso que a la larga den resultados redituables. Y bueno, de esta manera concluimos la teoría de la estructuración. Pues bien, de esa manera hemos concluido este tema tan interesante que es sociología. Pues imagínate haberlo visto desde un punto de vista científico, tener esa inquietud de saber por qué surgen este tipo de cambios. Y bueno, como recordarás, estuvimos viendo la teoría del positivismo representada por Augusto Comte, después la teoría del funcionalismo con Émile Durkheim, posteriormente pasamos a la teoría comprensiva de saber por qué sucedían cierto tipo de acontecimientos y que además incorpora el método de la interpretación para poder apoyar y justificar a las ciencias sociales, que fue Max Weber, y luego se da una serie de acontecimientos mundiales como el caso del Holocausto, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entre algunos otros eventos importantes, y entonces se hace la escuela de Frankfurt, la cual trata de atender estos desórdenes de tipo social, y finalmente pasamos por la escuela de Anthony Giddens, en donde bueno, establece que estos problemas siempre van a imperar, lo que necesitamos es reestructurarlos por medio de una acción. Seguramente me habrás dicho, sí, se le olvidó la de Carlos Marx. No, porque esta es la más importante, esta prácticamente es la columna vertebral y es la que le da el sentido histórico y dialéctico a todas las sociedades, en las cuales se apoyaron los científicos que anteriormente te acabo de mencionar. Y pues bueno, de antemano pues te doy las gracias por habernos acompañado, gracias por estar una vez más con nosotros. Recuerda, somos el Instituto Mexicano de Regularización. Yo te invito a que te acerques a nuestros planteles en donde podemos abordar estos temas de manera un poquito más general. Y pues me despido de ustedes, su amigo y profesor Víctor Hugo Cruz. Aquí te dejo la página de internet. Gracias y hasta la próxima.